Samuel, Samuel, despiértate. Hay mucho que hacer. El consagrado, el rebelde y el elegido. Samuel, Saúl, David. Estos tres personajes principales se organizan el primer libro de Samuel. Primero los hechos están alrededor de Samuel. Luego se solapa la historia de Samuel con la de Saúl, poniendo el foco en el segundo. Y en la última parte de la historia vemos que se centraliza y solapa en Saúl y David. El movimiento de estos dos reyes es opuesto pero también complementario, con el ascenso y la caída cada vez más baja y baja de Saúl, relacionándose con el inicio humilde y la influencia cada vez mayor y creciente de David. Saúl es el primer rey de Israel. Sirve también como de papel secundario a David, de introducción o de contraste. Aunque Saúl es una fuerte figura militar, a la misma vez es un pésimo ejemplo espiritual y de carácter. Como líder de la nación, su fracaso se anticipa a través de observaciones puntuales que realiza el escritor de Primera de Samuel. Aún así, tenemos que antes de Saúl, Israel era una coalición suelta de tribus, pero bajo su reinado comienzan a emerger y percibirse con un sentido de nación y de coherencia. La última parte del libro narra el ascenso de David en Israel, su conflicto con Saúl y su lealtad a Dios. También su vida como perseguido y fugitivo del rey. Durante este tiempo, la narración siempre es favorable con David, mostrando que depende de Dios en todo y busca seguirlo y obedecerlo. Así tenemos que no hay aspectos negativos en la vida de David, que luego sí se darán en detalle en el segundo libro de Samuel. Una pregunta que debemos siempre hacernos al estudiar un libro es ¿cuál es el propósito del autor al haberlo escrito? Generalmente, claro, encontramos varios propósitos. ¿Cuál sería el del autor de Primera de Samuel al dejarnos esta historia? En primer lugar, sugiero que tiene que ver con justamente historia. Es el relato, la narración, la crónica de la transición del periodo oscuro de los jueces a la monarquía. Pero también es literatura, con un trama central en reyes, guerras, ambición, valentía, violencia, engaño y muerte. Su propósito, sin duda, también es apologético. Describe la caída de Saúl y el surgimiento de David. Saúl aparece como una persona no calificada para gobernar al pueblo de Dios, al mismo tiempo que se muestra a David como un leal súbdito de Saúl que a pesar de todo lo que se le hace, no hace nada para actuar en contra del rey. Deja que Dios actúe. En ese contexto, como el que David vive, no quedará duda alguna que la única manera de que tenga el reinado es que David sea bendecido por Dios y que Dios obre a su favor. Pero, sin ninguna duda, el propósito central es el teológico. El libro así es coherente con la enseñanza de la ley y de Deuteronomio, que muestra la relación de pacto que Dios tiene con su pueblo. Si ellos lo buscan y viven de acuerdo a ese pacto, serán bendecidos en todo. Si lo abandonan, en cambio, significará el caos y la catástrofe nacional, sin importar cuánto cumplan los rituales y las acciones externas. Otro énfasis teológico del libro es la presencia de Dios en medio de su pueblo y el llamado a la obediencia total y a la dependencia a Dios. También es fundamental el concepto del rey y de reino. El gobierno de Dios es lo que cuenta y lo que debemos elegir. En medio de tantas elecciones y aún procesos electorales en América Latina, es más importante y relevante que nunca. ¿A quién elegimos? Debemos elegir el gobierno de Dios y someternos a Él en toda nuestra vida. Otro aspecto fundamental en el sentido teológico es la responsabilidad humana de llevar adelante una manera de gobierno que refleje a Dios y sea para el bienestar integral de las personas que han puesto bajo cuidado de ese gobierno. Finalmente, hay que destacar que en este libro Dios lleva adelante su propósito con los medios más comunes y muchas veces no tenidos en cuenta, y que por encima de toda apariencia, lo que realmente cuenta es lo que hay en el corazón humano. Bienvenidos a Primera de Samuel.